Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que se me escucha, ¿verdad? ¿Qué tal, profesor? ¿Me escucha? Sí, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Bueno, pues, bienvenido sea Alex Ramos. Sí. Kate Scarlett. Buenas tardes a todos. Vamos a darle a admitir. Buenas tardes. Hola. Bueno, vamos a ir iniciando entonces. Bienvenidos sean, muchachos, muchachas, chicos, chicas, a esta nueva asignatura. Llevarían conmigo análisis, formulación y análisis de la política exterior, ¿verdad? La que vamos a impartir en este nuevo periodo. Sean todos bienvenidos. Y es un placer nuevamente tenerlos a ustedes en este curso para poder trabajar a lo que se refiere la política exterior. Si me escuchan, me pueden decir si me están escuchando, ¿verdad? Sí, Para que tengan un buen audio ahí, sí. no tengan problemas para a la hora de receptuar la conferencia, ¿verdad? Y así pues, estamos prácticamente iniciando. Recuerden ustedes que vamos a ir llevando control de la asistencia para poner la asistencia en la valoración del porcentaje de cada parcial. La clase de ustedes pues es 100% virtual, ¿verdad? Así que todo el material pues está en plataforma para que ustedes tengan en cuenta lo que se va a trabajar ahí. Bueno, vamos a ir iniciando poquito a poco. Vamos a iniciar la sesión 1, Teoría General de la Política Exterior, es la sesión 1. Teoría General de la Política Exterior. ¿Verdad? Para que vamos a admitir a Jairo. Ya lo admití. ¿Verdad? Entonces,
Esa es la unidad 1 o la sesión 1, Teoría Política General del Exterior. Unidad 2, Enfoques teóricos dominantes del análisis de la política exterior. Política exterior de los Estados centroamericanos, política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica, política exterior de los Estados de América Latina, que sería la 5ª unidad. La política exterior en el contexto asiático, que sería la unidad 6. La política exterior de Europa, unidad 7. Y ahí finaliza porque son 13 sesiones. Sesión 1 hasta la 3. Entonces, en la sesión de hoy, que es la 1, vamos a ver la unidad 1, Teoría General de la Política Exterior. Y el tema central al que me voy a referir es a la política exterior, o el concepto de política exterior. Bien, chicos. Política exterior es básicamente una disciplina que está basada en una relación política entre el Estado. Fíjense, aquí hay básicamente 3 actores fundamentales en la política exterior. Tenemos la política exterior de cualquier país del mundo. La política exterior es diseñada en base a los intereses propios o a los intereses del gobierno de turno. Una política exterior es implementada de acuerdo al gobierno de turno, que está, por decirlo así, como decimos en el buen nicaragüense, mandando en el país. Tenemos muchos gobiernos. Podemos mencionar a Putin, podemos a Xi Jinping en China, tenemos que mencionar a Biden en Estados Unidos. Cada uno tiene su política exterior. Entonces, aquí son los puntos importantes en esta sesión: concepto de política exterior, la política exterior y el interés nacional, factores que influyen en la política exterior, grupos involucrados en el proceso y diseño de política exterior, relaciones entre medios de comunicación y política exterior, vínculos entre el servicio exterior y la política exterior y la importancia de la teoría de las relaciones internacionales de cara a la política exterior. Eso es básicamente lo que pretendo abarcar en estos 45 minutos, porque el Zoom ya no me da más de 45 minutos. Pero bueno, vamos a tratar de... La política exterior es una política pública, ¿verdad? Una política pública, bien sabemos que una política pública son las acciones que llevan, que hacen, que tienen los servidores públicos en una determinada nación, en un país, etcétera, para cumplir un objetivo determinado. En este caso, la política exterior viene siendo eso casi mismo, política pública. De hecho, es una política pública. Porque de alguna manera la política exterior tiene una serie de planes en su diseño. La política exterior de un Estado o de los Estados buscan cómo establecer una serie de perspectivas que van a tener una relación o van a responder al interés nacional. De hecho, pues la política exterior se aplica en base a esa perspectiva de diseño que los países hacen, que los gobiernos tienen, pues en términos de las relaciones que hay entre un Estado y el otro Estado. Supongamos Nicaragua con otro país allí de la comunidad internacional.
Entonces, la política exterior tiene una amplia relación con lo que es el interés nacional. El interés nacional es o son toda una serie de variables que están basadas o están establecidas dentro de la política o las acciones internas que tiene cada estado. O sea, cada pueblo tiene un interés específico. Ahora, esas variables a las que me estoy refiriendo en el interés nacional se refieren a los componentes de tipo económico, componentes de tipo cultural, militar, ¿verdad? Tecnológico, de comercio, cultura. Todos esos elementos son básicos, muy importantes dentro de lo que se puede entender por política, política exterior e internacional. O sea, hay una relación muy íntima, por decirlo así en ese término, entre lo que es la política exterior y lo que es el interés nacional. Dicho esto, se pueden encontrar en el mundo una gran cantidad de, de ejemplos, por decirlo así, donde vas a ver de que un país eh, relacionado a la preocupación que tenga este país por el bienestar de de la sociedad, de su pueblo, pues busca cómo responder a esos intereses nacionales. Por ejemplo, si en la variable transporte, por ejemplo, supongamos que hay problemas de transporte urbano, el transporte, el recurso ya se agotó, ya no hay buses para que la ciudadanía se movilice a sus centros de trabajo de un lugar a otro por intereses particulares, etcétera. Entonces, la preocupación del gobierno es integrar esa parte de lo que es la infraestructura vial o el transporte público, integrarlo en lo que nosotros denominamos la agenda de política exterior, que eso lo vamos a ver más adelante. Porque en la agenda de política exterior es lo que el gobernante o los que gestionan el cumplimiento, la búsqueda de esta política exterior, son los que eh, ponen ahí en la agenda aquellos aspectos que son de mucha importancia, ¿verdad? Que urge su cumplimiento, que urge que ese tema que tiene que ver con el interés nacional entren en la agenda de política exterior. Entonces, pero no todo lo que es interés nacional, por decirlo así, no todo lo que es variable, que está sujeto a una serie de variables en la política exterior, entran en lo que es la agenda de política exterior. Van a entrar en la agenda de política exterior todo aquello que es importante, por decirlo así. Todo, no es que lo demás no es importante, ¿verdad? Van a entrar en la agenda todas aquellas necesidades que quieren o que se le debe dar una respuesta inmediata, porque ya la población pues no necesita que se le dé respuesta a eso. Entonces, como por ejemplo, te estaba poniendo el ejemplo del transporte, pues entonces, cuando hay problemas, como ya la humanidad, el hombre, las sociedades se volvieron ya, por ejemplo, ajustar lo que es el transporte, pues hay una movilidad, el desarrollo del trabajo. El trabajo se ha expandido, ¿verdad? Entonces se necesita cómo movilizarse. Entonces, los gobiernos tratan de dar respuesta a eso que es de urgencia, necesidad. No todo lo que, pueden haber muchas necesidades, básicamente, pero unas son de mayor prioridad que otras y no hay, digamos, una forma de que todas las variables perdón, de la política o del interés nacional puedan entrar toditas en la política exterior. Eso no es correcto. O sea, no se puede. Van a entrar en la agenda todas aquellas que se requieren una respuesta inmediata, de urgencia,
a lo que es en la política. Entonces, ya dicho esto, pues ya tenemos claro lo que es el concepto de política exterior, definiéndose como una política pública, una acción de política pública que va a estar destinada a resolver problemas, ¿verdad? A resolver necesidades que tienen los países a nivel local. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Itza. Sí, todo bien. Ok. Entonces, ahí estamos en base a lo que es la tónica, por decirlo así, de esa manera, de lo que es la política. La disciplina de la política exterior es una disciplina muy importante en cuanto a los gobiernos. Yo dije, no responde al interés particular de cada individuo, responde al gobierno, porque el gobierno es el que pone los recursos, el gobierno es el que pone el pensamiento, el gobierno es el que pone la idea de cómo ir haciendo esa política exterior. A veces no se puede decir de que la política exterior es un asunto que termina hoy y ya no se puede hacer nada mañana. No, no es eso. Entonces, se debe entender de que hay muchas cosas en lo que se debe de manejar en cuanto a los factores importantes que tienen que ver en la política exterior, que es el otro tema que deben de estar dentro de lo que es la política. O sea, ¿qué factores definen la política exterior? En eso hay que también hacer un análisis. Dicho sea de paso, de eso es lo que se trata la clase, ¿verdad? ¿Qué factores son los que determinan la política exterior? Pues, ¿qué es lo que hay ahí? O sea, ¿cómo vamos a entender de que esa política exterior va a estar, digamos, derivada de una serie de factores? O sea, política exterior podemos resaltar una serie de elementos que van a ir determinando esa definición, por decirlo así. El factor geográfico, por ejemplo, tiene que ver. Ese es un factor muy importante, la geografía, ¿verdad? ¿Por qué la geografía? Porque de alguna manera los países que receptúan, por decirlo así en ese término, todo aquello que tiene que ver con el Estado, entienden que cada nación siempre hace y se implementa con la política exterior de una nación, quiero decir, siempre se hace y se implementa tomando en cuenta la razón geográfica o la razón de las varias regiones del mundo, ¿verdad? Es decir, dónde está ubicado aquel país para poder determinar dónde está o qué necesidades tiene. Como por ejemplo, tomemos un ejemplo aquí, dos países muy importantes. Tomemos, por ejemplo, Haití y tomemos, por ejemplo, República Dominicana, países totalmente diferentes, no desde el punto de geográfico, porque los dos países están en la misma región geográfica, ¿verdad? Comparten la misma isla. Lo único que, y ese es el aspecto, pues, que eso es lo que estoy tocando, ¿verdad? Estoy tocando el aspecto, un factor geográfico muy determinante en la política exterior, en el caso de República Dominicana y Haití, porque los dos países comparten la misma geografía, en este caso la misma isla, ¿verdad? Porque los dos están en la misma isla, pero uno es más pequeñito y el otro es más grande, ¿verdad? Territorialmente hablando. Entonces, pero ¿quién tiene más necesidades en términos de interés nacional con respecto al otro? Evidentemente que Haití, porque es un país con serios problemas. O sea, grandes problemas de carácter cultural, problemas de carácter social, etcétera, etcétera. Entonces vas a ver que ahí hay las naciones siempre han sido interdependientes y estas están obligadas a permanecer así incluso después de alcanzar altos niveles de desarrollo. Entonces, en ese caso,
querramos o no, República Dominicana y Haití pueden ser naciones interdependientes porque están en el mismo territorio. Pero la interdependencia es bastante incontrovertible, ¿verdad? De las relaciones internacionales. En este caso, pero esa interdependencia puede tener un sesgo importante de obligar a estos dos países a relacionarse, involucrarse mutuamente, tener relaciones mutuamente. Entonces, pero cada nación establece relaciones diplomáticas, establece relaciones económicas, establece relaciones comerciales, educativas, culturales y políticas con otra nación. Es ahí donde está el factor. Entonces, la política exterior, dicho de otra manera, también tomando otro concepto, es el sistema de actividades desarrolladas por las comunidades para cambiar el comportamiento de otros estados, ¿verdad? Pero la política exterior es propia de los estados. Entonces, la política exterior es la sustancia de los esfuerzos de la nación para promover sus intereses frente a otras naciones. Pero eso es en cuanto a los intereses nacionales. Pero aún así la política exterior es sustancial debido a esos intereses. Porque sin esos intereses no habría política exterior. Entonces, sin interés nacional, es difícil que exista política exterior. Entonces, la política exterior es el elemento clave en el proceso por el cual un Estado traduce sus objetivos hacia afuera e intereses ampliamente concebidos. Eso es más o menos lo que podemos manejar de lo que es la política exterior en términos generales, pues en términos más conceptuales. Entonces, se proponen principios, se proponen metas, se adoptan una serie de objetivos de interés nacional que deben ser asegurados. Hay principios políticos, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de cosas que puedes destacar en la política. Sí, el tamaño territorial también del Estado es un elemento importante. Entonces, hay estados de tamaño grande, territorialmente hablando, y están destinados a ser diferentes la política de un estado de tamaño pequeño. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, la política exterior de la Unión Europea es bastante amplia. ¿Por qué? Porque no solo habla de un país, habla de toda una cantidad de países que están dentro de la Unión Europea. Entonces no debe ser una sola política exterior. En este caso, porque realmente así es. Porque la política exterior de Francia no puede ser distinta a la política exterior de Alemania. Ellos tienen una política exterior común, todo lo que es la Unión Europea, ¿verdad? Ellos actúan en bloque como política exterior. Si van a tomar una decisión en cuanto a la política exterior a nivel global, entonces lo hacen a nivel de Unión Europea. ¿Explico? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, los recursos y las capacidades del Estado no siempre dependen del tamaño, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay países chiquitos, como por ejemplo, Nayesli se está integrando. Hay países chiquitos en África, en Asia, en Medio Oriente, ¿verdad? Y tienen una política exterior, ¿verdad? Son pequeños, pero con la mayor cantidad de recursos petroleros, ¿verdad? Tenemos Kuwait, que es un país casi de 130,000 habitantes y es un estado. Y desempeñan un papel clave en el comercio y las relaciones internacionales. Japón es un estado relativamente pequeño y sin embargo su papel en las relaciones internacionales, que estoy hablando ya prácticamente del último temita que está ahí en el sílabo, su papel en relaciones internacionales ha sido bastante activo en cuanto a la relación que hay entre Japón y los otros países y la ayuda que Japón provee a los demás países basado en su política exterior, ¿verdad?
una política exterior de interdependencia o una política exterior de ayuda a los países más necesitados. Entonces, es muy interesante esto. Hay que destacar todo este asunto que se refiere a Israel, por ejemplo. Es un estado pequeño también, pero tiene una política exterior que pesa en el mundo, ¿verdad? Ha influido en los cursos de la política exterior de otros países, pues tiene a Palestina de frente y tiene, digamos, el gran tamaño, ¿verdad? Plantea el problema de la defensa, de seguridad, el gran tamaño de los estados. Y por regiones a veces se vuelve mucho más compleja la situación, pues, porque lo ves por regiones en el caso de la Unión Europea decía, pero allí ellos tienen una acción unísona, los europeos, porque tienen muy buena, por decirlo así, tienen una muy buena organización y disciplina. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de nosotros, los centroamericanos, pues algunos países bailan por un lado, bailan un son diferente y otros países bailan otro son. Pero así ha marchado la integración, pero no tenemos una política exterior común. A nivel de SICA no hay esa política exterior común. Cada estado ve su política exterior como la puede llevar. En el caso de Honduras, el caso de Nicaragua, etcétera, etcétera. Ahí lo vamos a ver ya en la unidad que yo les decía. Más adelante que vamos a ver lo que es la política exterior de todo estado. Entonces, es muy interesante. Entonces, por ejemplo, a veces los países con tamaños territoriales bastante grandes tienen una política exterior bien pasiva. Tenemos en Asia, tenemos a Australia. Australia han visto y han escuchado, Australia casi no aparece, por decirlo así. Es una nación tranquila. Canadá, por ejemplo, es un tamaño territorial bastante grande y tiene no es muy activa. Es un poquito más activa Canadá que Australia. ¿Verdad? Pero a veces hay países con países con un tamaño territorial bastante grande, por ejemplo Rusia. Rusia es grande en territorio, pero últimamente el papel en las relaciones internacionales contemporáneas sigue siendo débil. Pues. Muy débil por su política exterior que lleva o su política internacional, etcétera, por muchos factores. Pero no es que estoy juzgando, ¿verdad? Eso ya depende de si lo que hace o no hace. Bueno, solamente estoy diciendo eso. Entonces, el factor geográfico, ¿verdad? Era un elemento importante. El nivel de desarrollo económico también es un elemento importante que determina la política exterior, porque sí, las razones principales por las que la política exterior de Estados Unidos ha logrado con frecuencia lograr objetivos nacionales es porque su nivel de desarrollo es bien importante, es sólido. O sea, un país con un nivel de desarrollo sólido logra muchas cosas a nivel de política exterior. Claro está, digan. Yo voy a decir algo. Entonces, el nivel de desarrollo decía, es muy interesante manejar ese aspecto de la, de la política exterior. Cada política exterior de cada nación contiene una serie de principios, ¿verdad? Muy importantes. ¿Verdad? Contiene una serie de principios muy importantes
El desarrollo económico, es decir, el desarrollo de la naturaleza, el desarrollo de los recursos, el nivel de desarrollo, los factores culturales históricos, ¿verdad?, que tiene cada país. O sea, la fuerte unidad cultural de la gente es siempre una fuente de fortaleza para ellos. Como por ejemplo Japón, ¿verdad?, influye materialmente para asegurar los objetivos planteados en la política exterior que se diseñe ese sistema ahí. Las experiencias históricas y los vínculos culturales que tiene ayudan a analizar y evaluar la naturaleza y el alcance de las relaciones y la política que ellos van a aplicar a nivel global, porque los japoneses a nivel global tienen una cultura muy importante. Ellos no andan viendo las diferencias, lo ven de una manera muy integral. Estoy hablando del aspecto cultural, ¿verdad? Porque si tenés esa definición en cuanto a la tónica que ellos van desarrollando, pues es muy importante manejar ese asunto, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante. La estructura social, la estructura del gobierno y todo eso, pues, es determinante para para que vayamos identificando aquellos aspectos que son muy importantes. Los valores, las experiencias, los líderes. Los líderes, la política exterior de los países en cuanto a los talentos y los valores está hecha y está implementada por los diplomáticos. La diplomacia es el instrumento muy importante de validez que se ejecuta la política exterior, ¿verdad? Entonces, así de esa manera se van viendo todos esos aspectos que tienen que ver. Los grupos involucrados en el proceso y el diseño de la política exterior son los que hacen la política exterior. El ejecutivo, los gobiernos locales, ¿verdad?, son los que están directamente entrados ahí, por decirlo así de esa manera, en establecer ese diseño, esa política exterior. Las relaciones entre los medios de comunicación y la política exterior, pues en algunos países funciona, en otros países no funciona, así es el mundo, pues el mundo es diferente. Entonces, pero hay un enorme vínculo entre lo que es el servicio exterior y la política exterior. Nicaragua existe una plataforma de trabajadores que están en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y están vinculados con el quehacer del Estado en sus relaciones internacionales con la política exterior que ellos tienen. Y la importancia de la teoría de las relaciones internacionales de cara a la política exterior, según la teoría que se logre jugar ahí o que se logre aplicar, ¿verdad? En cuanto a las necesidades y las perspectivas que tengan los estados para poder desarrollar su política exterior. Ok, chicos, ¿alguna pregunta que tengamos por ahí? Si tienen, ¿verdad? Sería bueno, pues, de Profe, que... Diga, joven. soy Jairo. Bueno, quería saber cuál es la importancia de la política exterior para Nicaragua. Bueno, voy a tratar de ser un poquito resumido porque tengo 5 minutos que se me termina el tiempo. Bueno, la importancia radica en todos los elementos por los cuales se define esa política exterior, o sea, los factores que yo mencioné. Nicaragua es un país territorialmente grande, los recursos que tiene pues son muy importantes, y a medida de que el Estado tenga una solidez económica de desarrollo y tenga una estabilidad, pues una, podría tener una participación en las relaciones internacionales. A pesar, estoy hablando de política exterior, no estoy hablando de política, ¿verdad? Porque son dos cosas muy diferentes. O
sea, no hay que mezclar lo que es la política exterior con la cuestión de política. Porque la política exterior, yo lo dije anteriormente, está íntimamente relacionada con el interés nacional. Entonces, lo que haga Nicaragua hacia afuera va a ser en función del interés nacional. ¿Me explico? Distinto fuera de que si de alguna manera hay aspectos políticos en cuanto a la situación en Nicaragua, eso tiene que ver con política internacional, pero muy poco con política exterior. Entonces, la importancia va a estar en función de cómo se haga política exterior hacia afuera en función de los intereses nacionales. Jairo, ¿ahí? No, profe, claro, así es. ¿Verdad? Ahí va a radicar la importancia. Cómo haga política exterior hacia afuera en función de los intereses nacionales. Porque yo te les dije a usted hace un momentito, los intereses nacionales se basan en una serie de variables culturales, tecnológicas, económicas, comerciales, ¿verdad? Y ahí está, ahí se va a basar la importancia. Si en la medida se responde a esa necesidad y a ese interés nacional, entonces va a tener una enorme participación en los asuntos de la política exterior, de su política exterior a nivel de países, pues. ¿Me entiendes? Bueno, chicos, yo creo que ahí, yo creo que aquí ya voy finalizando porque ya me quedan 3 minutitos para poder salirme. Ya le tomé foto a los participantes, ya desde ahorita corre la participación, ¿verdad? Profesor, con respecto a la tarea, o sea, va a estar de manera en plataforma. Sí, van a estar virtual, ya todo eso ya lo tiene la licencia y ella está subiendo todo eso. Ok. Ah, no le escuché, Nardeli. Tu plataforma no ha habilitado las clases todavía. ¿No la ha habilitado? No, porque a mí no me aparece, ni siquiera estoy en el grupo. Ah, te voy a poner en el grupo, yo te voy a incluir, mándame el número, mándame un mensaje al número mío, el 8826-5756. Pero, pues, yo tengo su número. Sí. Ok, chicos, nos vemos, cuídense, adiós. Nos Nos vemos, vemos. profe. Gracias. Adiós, Gracias. cuídense.